Bueno, arratsaldeon. Mikrok probatuko ditugu hasieran aber ikusteko. Bai, ondo entzutezue. Bueno, hemen gatoz, ikasturte berriakin, eta bueno, gure proiektu honek dion bezala transitando hortan jarraitzen dugu, ez? Bizitzaren amaierako bide hortan, bideari ekiten, ez? Gaurko honetan Mark Cortina, behataz hola horreneko gauza goatzen naizena zan, harritu nitzala, ez, norbaitek umekin eriotzan inguruko zerbait aipatzia, ez, emateu eriotzan gaiak beti albo batian dakaula, baina gaina eriotza eta umiak, ez, goatzen naiz unkitu inindula, nola baite norbait, hortan jardutia, ez, bueno, itzalde batzuk entzun ditun behanak, oso interesagantiak iruditu zitzaizkian, gero birian behakin pertsonalki ezagutu ginen, eta bueno, gaur hemen dago. Estoy comentando, Mark, que... ¿Está diciendo cosas buenas? Sí, que se puede aprovechar del idioma. Que estaba mencionando un poco, siempre me gusta empezar también un poco pues de dónde, aparte de que seguimos transitando el curso nuevo y seguimos ahí hacia ese final de la vida, después de la parada de verano, y que recuerdo que una de las primeras veces que escuché hablar de ti, lo que me llamó mucho la atención es que si ya hablar de la muerte era un poco tema tabú, hablar de la muerte y además con los niños, entonces es algo que me llamó la atención y dije, pues sí, es verdad, si al final con los niños igual es lo más fácil, ¿no? Muchas veces el problema está aquí, ¿no? En los niños, ¿no? Y bueno, pues era un poco para situar pues donde te había conocido y luego que nos conocimos personalmente y al final esto de la muerte también nos está uniendo a mucha gente y nos está dando pues mucha vida, ¿no? Y bueno, pues antes de nada, eskerrik asko etortzatikan, placer bat. Eriotzan gaiak ematen du esategu jendia, bueno, ez da hola interesik, eta, bueno, bildurra mateula, baina, bueno, egia da holako espazioak jartzeianian, herritarran eskutan, bueno, holako erantzuna izatea, eta, bueno, egia esan Mandalara elkartetik ni Amaia izena dut, eta koordinatzaile bezala placer bada, no? Comentando que nada, mucho agradecimiento a los asistentes, que aunque parece que es un tema que la gente dice, no interesa porque es un tema tabú, que cuando se propician espacios, pues que luego siempre hay muy buena respuesta y que se agradece porque al final el trabajo que estamos haciendo desde Mandalara Taldea es una asociación pequeñita de Orio, además, de un pueblo pequeñito, pues que siempre, bueno, ahí también te das cuenta que realmente el trabajo que estamos haciendo tiene su sentido, ¿no? Pues esta pedagogía social que desde la asociación y yo personalmente pues lo veo muy necesario, ¿no? Y bueno, pues agradeceros a los que habéis venido, agradeceros también a los que ceden estos espacios porque la verdad es que, bueno, es de agradecer que nos ofrezcan estos chocos pues para podernos encontrar. Y también quería agradecer, a ver si esto va, bueno, y si no, siempre queda la opción del botón. No, desde ahí. Sí, no va, yo no. Las tecnologías. Antes sí que iba. Ahora sí. Ahora. Bueno, pues quería agradecer a la Gipuzkoa Solidario Kutxa, que bueno, que hace un año casualidad, pues un compañero me comentó que iban a dar ayudas a proyectos sociales y bueno, pues se me ocurrió por esas casualidades pues presentar, aunque pensábamos que bueno, tema de la muerte igual no era de mucho interés, pero pues tuvimos la suerte de que entre todos los proyectos presentados pues uno de ellos fue el nuestro, ¿no? Entonces es un proyecto, eso que la subvención nos la dieron en marzo, entonces lo que consta son de 12 eventos que estamos haciendo desde marzo pues para abordar desde diferentes lugares pues el tema de la muerte. Bueno, pues empezamos en mayo, en el primer semestre digamos que hemos hecho pues unos 6-7 eventos pues de muchas temáticas, luego también Death Café, que son espacios para hablar de la muerte. En este caso me llamaron de Lazcao y me dijeron, siempre en las ciudades grandes se hacen estas cosas, pero los pueblos pequeños no, pues bueno, pues fuimos a Lazcao a hacer un encuentro. Luego pues hicimos aquí la parada de verano. Y luego ya hemos arrancado el nuevo curso, pues hablando de la muerte por suicidio, que si ya el tema de la muerte es tabú y no se quiere hablar, pues cuando toca el tema del suicidio parece que todavía se agrava el tema, ¿no? Los siguientes meses esperamos tener, bueno, pues hoy ya con Mar, hoy que va a estar aquí dando la conferencia, mañana da un taller en Orio, aunque si no la gente del pueblo se me enfada de que ahora todo de Donosti.
Luego en noviembre estará Izaskun de Bidegin hablando sobre el duelo y luego para final de año queremos hacer, pues hablar un poco de la bioética, el cuidado del cuidador también, que es un tema que nos parece muy interesante porque muchas veces, pues bueno, en ese cuidado uno mismo, pues al final en muchos casos termina enfermando la gente, y también para aprender pues cómo se pueden hacer de otra manera. Los ponentes están ya medio cerrados, pero como todavía no los tengo del todo, por eso he preferido no deciros todavía ni día ni ponente, pero bueno, en la página de Mandalar, a medida que me van a ir confirmando, os iré colgando. Y luego terminaremos con las últimas voluntades y testamento vital, que eso más o menos será a mediados de diciembre, que ya acabaremos este año, por lo menos así. Entonces, bueno, pues aquí os traigo a Izaskun, que será la siguiente, que será el lunes 11 de noviembre a las 7:30 en el edificio de Tabacalera, y bueno, pues ahí trabajaremos el duelo y bueno, pues lo que vaya surgiendo. Y bueno, es una frase que siempre me gusta compartiros, sobre todo pues bueno, en estas temáticas de enfermedad avanzada, muerte, pues bueno, que no estás solo, que hay muchos espacios, mucha gente que está trabajando con mucho corazón pues para que este tipo de proyectos salgan adelante. Y luego, bueno, pues un movimiento que ahora últimamente se está moviendo también mucho desde el gobierno vasco, es en el que estamos diferentes asociaciones interrelacionando y trabajando, pues es el de comunidades compasivas, ¿no? Gente común ayudando a gente común, que muchas veces no hace falta que todo se deje en manos de las instituciones, sino que cuando hay un corazón y hay un sentir y un proyecto que funciona desde el corazón, pues que salen adelante, ¿no? Y yo siempre pongo como ejemplo pues nuestra asociación Mandalara, de un pueblo pequeño, pues bueno, que al final está llegando también a muchos sitios y que muchas veces no importa lo grande que seas, sino un poco pues desde cuál es tu motor o cuál es tu pasión de vida para que todo esto llegue a la gente, ¿no? Y sin más dilación, le paso el testigo a Mar, que hemos estado hablando de cómo te presento y tal, que lo vamos a dejar en el fluir. Pues nada, pues os dejo con Mar Cortina y Eskerrik asko. Kaixo, Eskerrik asko. El otro ya es Gabón, que es más tarde y no puedo decirlo de momento. Bueno, pues otra vez estamos aquí en Donosti. Aquí tenemos un club de fans de admiración mutua. Este es el mío, ¿no? Y fue aquí que empecé a pedir que no hicieran presentaciones o que no me presentaran como habitualmente se presentan las personas en las conferencias, porque es una presentación académica y esto no tiene nada que ver con la academia. Yo no estoy aquí porque he estudiado mucho, que lo he estudiado, pero estoy aquí por evolución personal, por madurez, o sea, más por la parte más personal que por lo que sería lo académico. Y lo académico normalmente nos distancia y además os da la oportunidad de clasificarme. Entonces, como yo no sé nada de vosotros, pues vosotros vais a saber de mí lo que podamos hablar y podamos intercambiar, que podemos hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Cualquier cosa que os llame la atención, que queréis que paremos ahí un momentito, no hace falta esperar al final, ¿eh? Y luego esta presentación se la quedará Mandalara y está aquí en la biblioteca y la puede tener Bidegin, y, ¿vale? Está en mi web, estará en mi web, o sea que para todos los que... Bien. Le estaba comentando a Chema, que es uno de los incondicionales, que no me llaman de Donosti y yo me tengo que preparar algo nuevo, porque sé que van a venir y no quiero que vuelvan a ver lo que ya han visto. Aunque el mensaje lo resumiremos al final, veremos qué habéis sacado vosotras y vosotros para que os vayáis con las cosas, dos cositas muy claras, porque solo se necesitan tener dos cositas muy claras, que no las voy a adelantar. Vamos a ver si está en el sustrato de la presentación, ¿vale? Pero sí que me gustaría que aclararais dudas, que aprovecharais, ¿no? Que he hecho un viaje tan largo como hizo Elo el fin de semana pasado. Y cualquier cosa que queráis preguntar, lo que sea, interrumpimos y seguimos, ¿vale? Bien, entonces,
Este es un dibujo que hizo un niño que no le habían comunicado que su mamá había muerto y tampoco le habían dicho que estaba muy enferma y estuvo 3 meses enferma de cáncer, pero le impidieron ir a verlo porque la abuela había decidido que mejor no verla así. Entonces, me parece que es un dibujo muy significativo. Cada uno que interprete o que no interprete o que capte lo que dice el dibujo. Y esto lo hizo, dime, el niño tiene 6 años cuando la mamá muere, ¿vale? Y se entera porque cuando sale a las 5 de la escuela los otros niños le dicen tu madre se ha muerto, tu madre se ha muerto. Y entonces cuando yo era la psicóloga de la escuela en ese momento, habíamos acordado con los maestros cómo íbamos a hacerlo, cómo no, siempre esperando a que el niño lo supiera, a que le hubieran comunicado que su mamá se había muerto y se lo tenían que comunicar sus familiares, no la escuela ni los profesionales. Entonces yo subía al aula, hacíamos la asamblea y decíamos, a ver, ¿tenemos algo que contarnos? Y yo me sentaba al lado de Cristian y le decía, ¿y la mamá? Y decía, dormidita. Eso quería decir que todavía no se lo habían dicho, había que esperar a que la familia se lo dijera. Este es un caso bastante significativo porque el niño se pasó 3 meses pintando en sus libretas a su mamá en diferentes situaciones. ¿Qué fue lo bueno de esta experiencia? Que digamos que los profesores y las profesoras respetaron al niño. Nunca le dijeron, deja ya de dibujar a tu madre, que ya está bien, y ponte a hacer los deberes. Que quizás hubiera sido un comentario de alguien que no está sensibilizado o que no le da la importancia que un momento así tiene para una criatura, ¿eh? Este es un regalo que me han hecho porque dicen que siempre hablo de que hay que escuchar a los niños, hay que escuchar a los niños, me ha regalado una oreja. Bien, entonces esto fue una situación en la que el padre me pidió ayuda para poder decírselo, para convencer a la abuela, porque la abuela creía en su fondo, más fondo, creía que estaba haciendo lo mejor para el niño. Le estaba protegiendo de la enfermedad y de la muerte, ¿eh? Cuando en realidad lo que estaba haciendo era dejándole solo. Cuando no les incluimos, los niños y las niñas lo que sienten es que les estamos dejando aparte, les estamos abandonando. Como que en otras cosas sí y ahora no me incluyen, si esto es lo más importante que ha pasado en mi familia. ¿Vale? Bueno, entonces, solo para que nos situemos un poquito, ¿ves? Estas dos fotos son de la anterior presentación, cuando vine en abril, y las necesitaba así, porque creo que estaréis de acuerdo, y si no lo hablamos, que realmente el enfoque que nosotros le damos a la muerte actualmente no es que venga, que se descuelga por ahí y ya está. Es que la muerte sea un tabú, viene porque está dentro de una manera de percibir el mundo, las cosas, el trabajo y las relaciones, que le llamamos el modelo socioeconómico, histórico, cultural y religioso, ¿eh? Entonces, desde este modelo socioeconómico, sobre todo, lo que tenemos es una desacralización, hemos perdido los rituales, hay un pánico a envejecer, y entonces le damos la espalda a la muerte, como si pudiéramos darle la espalda, ¿no? A la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Todo eso feo, eso que nos da arrugas y que... eso fuera, ¿no? Eso no, pero no se puede poner fuera, es que no se puede, sencillamente. Entonces, si está, pues vamos a ver cómo lo integramos en nuestra vida de la mejor manera posible para seguir siendo felices, ¿no? Pero es cuanto más le damos la espalda, más estamos excluyendo parte de la vida, ¿no? Cuando dicen que nos dedicamos a... ¿Te podrías dedicar, me dice una amiga, te podrías dedicar a algo más alegre, ¿no? Que llevas ya muchos años con esto. Y le digo, no hay nada más alegre que dedicarse a la muerte. Porque cuando vives con conciencia de mortalidad,
todos tus momentos cobran otro significado. Cultivas el cariño, la ternura a las personas. En el coche estaba comentando a Maya que cuando murió mi sobrinita, que murió hace 3 años, rápidamente hubo un cambio en la jerarquía de valores, porque vosotros me ganáis, pero yo también soy muy responsable y cumplo con el deber. Y había muchas veces, no quedaba o no hablaba con alguien o tener estas conversaciones que dices, el tiempo que sea, porque siempre tenía algo que hacer. Pues ahora no tengo nada que hacer más que querer a los que quiero y dejar que me quieran, como objetivo principal. Esto os parecerá extremo, pero es así. Y conforme me voy haciendo mayor, también voy valorando lo que es disfrutar, tener tiempo libre y poder hacer otras cosas que no solo sea la obligación, la responsabilidad y el deber. Que luego se escriben estos poemas de si volviera a nacer, ¿vale? Pues no, pues yo ya he vuelto a nacer y ahora voy a hacer lo que el estar trabajando, entre comillas, en esto. Vosotros pensáis, yo llevo 25 años diciendo, he evolucionado, claro, pero voy diciendo lo que es la importancia de vivir con conciencia de mortalidad. Pues me ha calado hasta los huesos. Entonces yo intento ser coherente. Y actualmente me he pedido un permiso de mi trabajo oficial, que es de orientadora en un instituto, pues para poder dedicarme a estas cosas de una manera más tranquila. Yo me he podido preparar esta presentación, he tenido toda la semana. Espero que se note, ¿no? Pero para mí es importante cada vez que voy a un lugar, que ese lugar y estas personas que estamos aquí ahora compartiendo, pues sea único. Y por tanto ofrezco lo mejor que puedo de mí. Y eso es lo que nos da vivir con conciencia de mortalidad. Que cada momento sea lo mejor que pueda, porque sé que se va. Y luego vendrá otro, y vendrá otro. Entonces, ¿hay alguien que no esté de acuerdo con esto? Digo, del modelo social vigente. Yo os diría que en estos 25 años o más, porque yo me formé en acompañar a las personas que van a morir, porque mi hermano tenía una enfermedad que parecía que iba a morir, pero no ha muerto, y eso era el 92. Ahí empecé, pero más desde el tema de cómo acompañar. Pero yo siempre trabajo en educación. Entonces le pedimos permiso a Rubén, que es quien nos había formado, un argentino, y durante 10 años otra psicóloga y yo estuvimos impartiendo cursos de cómo acompañar. Pero como yo trabajaba en educación, en el 2001, pues se me ocurrió que la muerte y los niños, ¿no? ¿Qué piensan los niños en la muerte? ¿Cómo la viven? Y fui descubriendo, yo casi todo lo que sé, lo sé por los niños y por las niñas. Porque las mamás o los papás me han llamado y me han dicho, oye, que mi hijo ahora está muy preocupado por si me muero yo. ¿Qué edad tiene? 4. Bueno, y van habiendo llamadas y se forma una teoría psicológica. Porque muchos de los que me llaman, los niños hacen las mismas preguntas a la misma edad. Pues podemos decir que a partir de los 3, 4, 5 años, dependiendo de la madurez, de la educación familiar que reciba y del contexto, los niños se preguntan por la muerte. Y no tiene por qué haber pasado nada en casa, no tiene por qué haber sucedido nada trágico en la familia, ni alrededor, ni lo ha visto en la tele. Desde ahí es cuando os digo esto, ¿no? O sea, en un momento, ahora pondremos, ¿os acordáis de la escena de Annie Hall? Que es muy divertida. Desde el hecho de que los niños se preguntan por la vida y por la muerte de una manera natural, solo porque quieren saber, nada más. Pues está, a ver si nos va. Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Eliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo.
Eso no es asunto tuyo. Ha dejado de hacer sus deberes. Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Salvi. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Habéis visto el jugo que se le puede sacar a esta escena? ¿No? Que dice, ¿qué tiene que ver el universo contigo? Le dice la madre. ¿Ves? Los tratamos como si fueran seres aislados de lo que sucede, ¿no? Y entonces hay que darles un trato aparte. Pero los niños y las niñas son así. Si lee algo, que el universo se expande, el universo es todo, esto se acaba, ¿yo para qué voy a hacer los deberes? Tiene mucho más lógica lo que está diciendo. Pues, si nos fuéramos de esta conferencia solo con la idea de que cualquier pregunta que nos haga un niño o una niña es importante. Aunque a nosotros nos parezca una tontería, es importante, porque para esa personita es importante. Y luego lo iremos viendo, porque no están buscando, ellos ya tienen su... El médico sí que se busca, es como el aliado, ¿verdad? Entonces el chavalito sabe que con el médico pueden tener alguna conversación. Con la madre es imposible porque está ahí como inamovible, inaccesible. Eso es lo que buscan, ese aliado, como el doctor que diga, claro, pues vamos a pasárnoslo bien ya que el universo se expande, ¿no? Le está abriendo una puerta a dialogar y le está dando valor a lo que el niño está diciendo. No lo está descalificando, no se está burlando. Bueno, la madre tampoco porque lo lleva al médico, pues lo está patologizando, ¿no? Pero ese es el punto, ¿eh? El punto de que todos los niños y las niñas son filósofos, es decir, investigadores de la vida, y la vida incluye la muerte, por tanto, se tienen que preguntar por la vida y por la muerte. Y es algo que debería ser... Si el niño vive en un ambiente que se le quiere y que tiene sus necesidades básicas cubiertas, debería ser casi normal que preguntaran por la muerte, ¿eh? Hay 2 o 3 diapositivas que lo que van a hacer es reforzar la idea del niño filósofo, la niña filósofa. Estas son frases que han dicho ellos, ¿no? ¿Verdad que cuando se mueren todos los que van por la calle, todos, luego nos moriremos nosotros? ¿Y quiénes son los que van por la calle? Los mayores. Sí, casi siempre es así. 5 años. Yo presencié estas conversaciones, que vas por ahí por el patio y están así, ¿no? ¿Verdad que si te mueres y te pasan miles de años por encima te vuelves piedra fósil? Claro. No, aquí esto está mal. Esto de claro y luego te caes... y te mueres, no va de aquí. Esto es es que lo copié así, pero esto va de una frase que dicen los niños, que dicen que los mayores cuando se mueren se van al cielo, pero es que luego se van a juntar todos los huesos y un día nos van a llover todos, ¿eh? Y luego fijaros la última, esta no tiene desperdicio. ¿Verdad que cuando nosotros no existíamos, existían los que ahora no existen? Eso hay que pensarlo un par de veces, pues eso lo ha dicho un niño de 5 años, como para que lo ninguneemos. Daros cuenta. O sea, tenemos joyas delante, tenemos maestros y maestras. En muchas ocasiones, si me llama alguna madre, que suelen ser las que me llaman, pero si me llama también un padre, y me dicen que están a lo mejor entre lágrimas, que estoy muy preocupada sobre todo por el niño. Y digo, bueno, pues por el niño tú no te tienes que preocupar. Y si estás muy angustiada por tu dolor, observa al niño e imítalo. Imítalo. Porque los niños y las niñas no pueden mantener un nivel de pena como el que tenemos nosotros. Ellos tienen que combinar lo lúdico con la pena, ¿eh? Entonces, estamos jugando, aquí y ahora, estamos jugando, ¿vale? A lo mejor pues vuelvo al aula y a lo mejor ya hay un comentario de alguna cosita y me vuelve a tocar y entonces puedo entristecerme, pero no lo voy a mantener mucho rato, como niño, ¿eh? Si estamos... Luego vienen los factores externos. Si
los factores externos que somos nosotros son respetuosos, en la mayoría de ocasiones lo que tenemos que hacer es nada o callarnos. Pero a veces a los cursos y a las conferencias vamos con la idea de que nos digan lo que tenemos que hacer o qué respuesta le tenemos que dar a un niño. Yo soy más partidaria de que de aquí os vayáis con unas ideas generales sobre lo que es un niño y una niña y que desde vuestra creatividad y desde el respeto a la infancia y desde saber que cualquier generación que viene detrás está más evolucionada que nosotros, desde ahí nos saldrá la respuesta. Porque desde el respeto, la creatividad, el respeto a uno mismo, el respeto por la criatura que tenemos delante y desde esa escucha corporal y escucha desde el oído, ¿no? ¿Qué está diciendo el niño? ¿Qué está pidiendo? Luego lo iremos viendo, que se trata de afinar nuestro propio instrumento. Vale, eso es reforzar lo mismo. Y esta es Mafalda, que si no lo veis bien os lo digo. Le dice, cuando uno se muere, ¿a dónde irá? Mi mamá me dijo que al cielo. Y miran los dos hacia arriba. ¿Te contó detalles del lanzamiento? Dice, vos me dijiste que cuando uno se muere se va al cielo, ¿no? Sí, porque hay algo que no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo hacen los gordos para tomar semejante avión? Envión, semejante envión. Pero no, Miguelito, el asunto es así. Al cielo sube nada más que el alma, el cuerpo lo dejamos aquí. ¿Cómo? O sea que el envase hay que devolverlo. Pues eso son reflexiones muy profundas y son cómic. Es una manera de introducirlo, por ejemplo, con los chavales. Y luego esto, que esta la utilizamos con las amigas, ¿no? Dice, un día nos vamos a morir, sí, pero hoy no, ¿eh? Cierto, Charlie, pero los otros días no. Y dice, solo se vive una vez, Snoopy. Error, solo se muere una vez. Vivimos todos los días. ¿Qué? Fijaros cómo las palabras y las frases condicionan nuestra manera de vivir y de ser. Solo se vive una vez, no, solo se muere una vez. Y estos son dos libros que os recomiendo. Ese no está traducido, solo está en inglés. Es muy bueno. Y este es el que tenemos en castellano. No sé si tenemos algo en euskera, pero estos son los dos libros que yo conozco que reforzarían un poco la idea de tratar a los niños como filósofos griegos. Si ponéis el niño filósofo va a salir. No hay más en el mercado que yo conozca. ¿Vale? Bien, a ver qué nos viene ahora. Vale. Entonces, estos los tengo que poner, Chema, y todos, porque estos son mi buque insignia y comunican tanto que mejor me callo y veis a ellos actuando, ¿no? Entonces vamos a verlo, pero fijaros, yo creo que es cuestión de tacto, ¿no? Es como no dar nada por sentado de que los niños saben o no saben, no, cada niño y cada niña es quien es y procede de una familia, de un contexto cultural y tiene una madurez y es algo único, igual que somos únicos nosotros, ¿no? Y a la vez todos tenemos en común muchísimas cosas, pero somos únicos en nuestras reacciones ante las pérdidas, ante las alegrías. Entonces, sobre todo es pararse y observarlos. En muchas ocasiones yo les digo a las mamás, obsérvalo cuando él no te vea, contémplalo. ¿Sabes? Cuando esté jugando, cuando esté haciendo los deberes, lo que sea, en una acción cotidiana, sepárate un poco y observa a tu hijo o a tu hija y cáptalo. Porque si no estamos siempre poniendo o las obligaciones por el medio, o las palabras por el medio, y cuánto en los últimos 4 o 5 años he tenido que decir, vamos a trabajar en equipo. Tú te ocupas de amarlo y yo me ocupo de sus estudios, porque si nos ocupamos las dos de sus estudios, se queda el niño sin madre, porque yo no lo he parido.
y yo no puedo hacer lo que tú haces, ni tú puedes hacer lo que yo hago, porque es que no es tu trabajo, no te has preparado para ello, y lo estás haciendo desde ser madre, y el niño cruza. Entonces, las mamás cuidamos, jugamos, hacemos comiditas, de mamá osa. Eso es lo que los niños necesitan. Y luego nos hemos convertido en mamá misión, ¿no? Que llego del trabajo y tiro el bolso y lo primero que digo es: ¿has hecho los deberes? Y el niño dice: hola, hola. Porque si no, solo está recibiendo una visión de estudiante. Pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y mejor que fracase en los estudios que no que fracase en el amor. Por tanto, si es... Esta frase es bonita, ¿eh? Pues... son nuevas son frases. Porque es verdad que una autoestima adecuada lo que va a conseguir es que ese niño, esa niña tengan fortaleza emocional suficiente para cualquier adversidad que nos traiga la vida. Y eso solo lo hace el amor. El amor es lo que nos hace consistentes como personas, que nos valoren, que nuestros padres nos valoren. Como seamos, da igual, ¿eh? Pero que no que pongan los estudios lo primero y luego ya veremos, ¿eh? Eso lo hacemos los profesores. Y los padres amamos, y las madres. Entonces, vamos a ver cómo viven ellos situaciones de enfermedad. Sin palabras. ¿Esto podemos apagar la luz? Esto es una reacción de un adolescente. La madre, veis que tiene ahí su mira a la hora, pero no dice nada. Vamos a ver la reacción de una niña. No te pedimos más de lo que puedas dar. Qué bonita. No encendáis que yo tengo lágrimas y sé que no puedo. Lo habré visto, yo que sé, la de veces, pero es inevitable. Entonces, que mirar que está todo dicho, ¿verdad? Está todo dicho. Y nosotros le metemos palabras y explicaciones y no te preocupes. No, lo que tengo es pelo, tú no tienes, yo te doy el mío. Y el niño le da la gorra, porque como se ha quedado ella sin pelo ahora, y sonríen y viven el momento. Eso es lo que nos enseñan los niños. En este momento presente no hay tanto sufrimiento.
Si volvemos a este momento presente, aprendiendo de ellos, evitamos un sufrimiento que solo está en nuestra cabeza, que nos gusta mucho darle aquí, ale. Vale, pues esto es un poco como el compendio de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué necesitan para crecer sanos, emocionalmente fuertes y generosos? El respeto, la consideración. Eso es una palabra que es muy bonita y que lo he dicho en alguna otra ocasión. Considerar, su etimología es mirar juntos las estrellas. Con, de estar juntos, siderar, de estrellas. Esto lo leí en un libro de José Antonio Marina y me quedé prendada. Dije, pero qué bonito, ¿no? Considerar. Te considero quiere decir que te considero lo suficientemente importante en mi vida para que vayamos juntos a mirar las estrellas. Esa es la palabra consideración a los niños y a las niñas. Nuestro autocontrol, porque siempre somos modelos para ellos, siempre. Aunque creamos que no nos escuchan, que no nos ven, somos modelos, en todo. O sea, si alguna es docente, sabéis que en muchas ocasiones los niños provocan situaciones solo para ver cómo tú te sales de esa. A ver qué nivel de dignidad y de esto tienes, o de autocontrol. Que sepamos que eso es así. La responsabilidad que tenemos como adultos de considerarlos, tener autocontrol y tratarles con respeto. No olvidar nunca esa complicidad, porque ellos nos ven como un referente, pero a la vez, como su cuerpo chiquitito y así, pero dentro hay un ser como el nuestro, por decirlo de alguna manera, y son esos investigadores y filósofos que hemos dicho al principio, sí están buscando siempre cómplices, con quien hablar de las cosas que importa o con quien jugar. Cuando un niño te pide jugar y tú dices que no puedo, que siempre me está pidiendo lo mismo, a lo mejor te está pidiendo siempre lo mismo porque no se lo das en el momento que toca. Cuando uno tiene sed y dice, ay, ¿qué sed tengo? Si va y bebe, pues la ha calmado. Dice, ¿qué sed tengo? Y se pasa todo el día diciendo, ¿qué sed tengo? Al final se va a beber 1 litro. Pues a veces con los niños pasa eso. Si quiere jugar, juega un ratito. Y luego ya está. Cada uno a su esto, pero dice, luego, y el niño está con el luego, está esperando, aunque nosotros creamos que se le va a olvidar. Entonces, ser más consciente de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, nos va a beneficiar a nosotras mismas y a los niños y a las niñas. ¿Vale? Eso es unos buenos ingredientes, pero sobre todo, amor y seguridad. Eso es que me lo enviaron por WhatsApp y me pareció tan bonito. Algún día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se unirán de nuevo, ¿no? Vale. Esto a lo mejor trae polémica, pero así discutimos, ¿no? Esta si podéis quitarle la luz al proyector en esta escena. Gracias. Vale, ¿la habéis visto la película? Pues no sé si os acordaréis de esta escena. A ver. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En ocasiones tus veo sueños. muertos. Estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes.
todos los días. Están en todas partes. No le contaré a nadie mi secreto, ¿verdad? No, lo prometo. Se va a quedar hasta que me duerma. Claro. Cole, su patología es más grave de lo que pensé inicialmente. Sufre alucinaciones visuales, paranoia, alguna clase de esquizofrenia infantil. Otra conmigo, ¿no? Si no hubiera sido por después que graba diciendo tiene una patología, ¿cómo se comporta con el chaval? Magnífico. Le mira como aguantando el tipo, ¿no? Pero no lo descalifica y el niño siente que puede hablar con él. Y es lo más importante, ¿eh? Luego, si habéis visto la película, avanza de otra manera. Pero yo sí tuve el caso de una madre que me llamó para decirme que su hija adolescente le decía que su padre se había muerto hacía unos meses, que su padre se le aparecía cuando estaba con las amigas y que a ella no le hacía ninguna gracia eso. Que a ver qué podía hacer. Y yo lo que le dije es... No, dice, es que creo que igual está muy afectada por la muerte de su padre. Y luego es en el curso online, es uno de los casos que yo pongo para resolver y muchas de las personas dicen, es que seguramente no se despidió bien. Y entonces lo lleva, pues no, se había despedido bien, todo había sido normal, era una enfermedad en la que la chiquilla había participado, pero veía a su padre. Y si veía a su padre, veía a su padre. Y yo no soy nadie para meterme ni en creencias, ni en no creencias, ni en nada. Sencillamente se le da un interlocutor válido para que ella pueda hablarlo. O sea, yo nunca hablé con la niña. Esto fue a través de la madre. Muchas veces no conozco a los niños. Es a través de la madre porque no tiene que ir un especialista a nada. Eso es lo que hace que sea tabú. ¿Sabes? Hace poco también recibí una llamada de que el papá estaba con cáncer, que no le quedaba mucho tiempo, que tenían 3 niños y que no sabían cómo decirlo y que si podíamos quedar para que fuera yo. Y dije, no, yo no tengo que ir. Yo os digo a vosotros cómo creo que se tienen que decir las cosas a los niños, pero tenéis que ser vosotras. Esto es un asunto familiar. La enfermedad y la muerte es un asunto familiar y de amistades, no de especialistas. Si puede ser, ¿vale? Un especialista es cuando la familia no puede acoger ese momento o no tiene las herramientas emocionales o psicológicas y entonces sí, y una cosa es comunicar la enfermedad del padre o una muerte inminente y otra cosa es el duelo. Yo no hablo de duelo, ¿vale? Yo hablo de normalizar la muerte y de cómo tratarla con los niños y con las niñas. Vale. ¿Qué pasó? Pues que dejó de verlo. Cuando nadie le decía no digas tonterías, esto no puede ser, tal, pues la chiquilla se lo contaba a su madre y la madre le decía, pues tú dile que se vaya, que te molesta y ya está. Lo normalizaba, pues ya está, dejó de verlo. Sin más. Por eso os digo que muchas veces lo que tenemos que hacer es nada. Estarnos quietecitos, escuchar, y ser realmente alguien con el que la otra persona tenga la edad que tenga y el tamaño que tenga, se pueda comunicar y expresar lo que siente. Aunque socialmente sea una barbaridad o no entre dentro de lo correcto.
menos mal, que las cosas que dicen los niños no entran dentro de lo correcto, que si no, no evolucionaríamos, porque nuestro correcto es muy estrecho. Vale, entonces, esto es un artículo que escribí y he sacado como las ideas principales que convendría que antes, ya no solo con los niños, sino cuando vamos a visitar a alguien o tenemos a alguien en la familia cercano o vecino que tiene una enfermedad que se va a morir de ella, no podemos ir a la ligera. Bueno, si estáis muy... mi madre, estaba pensando ahora en mi madre no ha hecho ningún curso de la muerte ni nada, pero se murió nuestra vecina, una nena pequeñita, porque explotó una botella de butano y la pared le cayó encima a la nena, 4 años. Y entonces mi padre decía, yo no voy a ir a verles, yo no voy a decirles nada porque entonces se lo recuerdo, ¿vale? Y mi madre decía, ¿pero qué les vas a recordar si están pensando en eso constantemente? Pues yo sí que voy, claro que sí que voy. Y entró, llamó a la puerta y le dijo, mira, yo no sé ni qué decirte porque para esto no hay palabras ni hay nada, ¿vale? Pero que sepas que lo que necesites. Pues eso es sabiduría natural. Toda esa sabiduría natural, este sistema socioeconómico hace que la vayamos perdiendo y que tengamos que asistir a cursos, lo siento, y a conferencias para que nos digan cómo hacerlo. Pero si todos sabemos cómo hacerlo, si recuperamos nuestra humanidad, que nos la ha quitado el mercado. Es así. Es así antes, y en mi pueblo mismo se anuncia, dan campanades amors, que llamamos allí, ¿vale? Y son y supongo que aquí también hay un toque de campanas que tocan a muertos, y allí todavía dicen, ha muerto tal persona, el consuelo será para consolar, y dan la dirección de la persona, y quien quiera del pueblo se acerca a la casa para consolar. Y luego está el velatorio y luego está el entierro. Entonces, esto aún queda en los sitios donde, en las ciudades creo que no, pero en algunos pueblos sí, y eso humaniza la convivencia. Entonces, a que te digan públicamente quién ha muerto y si puedes ir a consolar o a decir lo siento, tienes varias oportunidades en su casa, en la iglesia, en el tanatorio. Pues todo esto nos lo han arrebatado, por decirlo así. Claro, como nos arrebatan lo que nos pertenece por ser la especie humana, luego tenemos que construirlo artificialmente, pues así, asistiendo a cursos, porque no sabemos si ir porque se lo recordamos o no ir porque... La posición de mi padre fue extremadamente egoísta. Él no quería enfrentarse a esa situación, porque no era bueno no era bueno comunicando sentimientos, y entonces lo tenía pues muy bien, porque como la sociedad te dice que de estas cosas mejor no hablarlas, pues dice, no, yo no voy que se lo recuerdo. Sí. Porque se están pensando en otras cosas y si vas tú entonces se van a acordar de la nena, ¿no? ¿Veis los dos ejemplos? Entonces, no hagáis caso de esto si sois como mi madre, pues si sois como mi padre, pues hay que ir, porque la sola presencia tuya ya está dando calidez a la situación. Y sobre todo esta frase que ha puesto Amaya te hace sentir que no estás solo, y eso es muy, muy, muy importante. Y no hace falta decir, también tuve el caso, yo acompañé a una pareja que se había muerto su bebé en el parto, hace 15 años, yo no había acompañado nada, nunca una cosa de estas, esto ahora se llama muerte perinatal, se llama siempre, ¿no? Pero yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo dije, bueno, yo no soy terapeuta de duelo, pero pues vamos juntas, ¿no? Pues construimos entre las dos, pues es que me dijeron si quería cogerla y no la cogí y ahora me arrepiento y ahora no sé cómo es. Y digo, pues la dibujamos, ¿qué te parece si la dibujamos? Pues íbamos haciéndolo así, de una manera natural. ¿Vale? Yo no he estudiado ni hecho un máster de duelo, pero cualquiera de nosotros aquí puede estar sosteniendo y acompañando el dolor de cualquier otro, porque es como si acompañaras tu propio dolor. Y no hay que saber qué decir. Entonces esta chica
una de las cosas que recuerdo que me decía es que tengo a mis amigas que cruzan de acera. Y si yo le hubiera preguntado a las amigas, me hubieran dicho, es que no sé qué decirle. Porque nos hemos ido a esta cultura donde la razón y la palabra es lo que predomina y vaya, lo que importa es lo que te van a decir. No hay consuelo. Cuando se te muere alguien, no hay consuelo, no hay palabras de consuelo, hay presencias. ¿Vale? Hay la compañía, es el ofrecimiento, es de otro ser humano a tu lado, compartiendo o descargándote un poquito de ese dolor, pero el dolor es tuyo. El dolor es solo tuyo, ¿eh? Y el dolor es íntimo. Entonces nadie va a salvar a nadie de su dolor, y si la vida nos trae dolor y tristeza, si tenemos donde apoyarnos, y tenemos un hombro donde apoyarnos y alguien que nos trae un pucherito, un caldito, pues se nos hace más digerible. Pero atravesarlo, conviene atravesarlo, porque salimos renovados y salimos mucho más comprendiendo la importancia de lo que es otra persona, cualquier otra persona. Te da el micrófono. Bye. Sí, lo que estás diciendo, hace 65 años murió mi padre, 23 de octubre del 54, y yo le vi la última exhalación en la cama, estaba yo con él solo, y le vi, y era las 11:30 de la mañana, y quedó ahí en casa. Y vinieron sus hermanas y estuvimos con él, sí, toda la noche con él, hasta el día siguiente que se dio el entierro, y todo fue muy bonito. Dentro del gran dolor. Y muy natural y muy normal. Y hoy día he ido a ver a alguien que ha muerto y se está en el tanatorio y vas por la noche y está ahí solo. Y es muy triste esa soledad. No, es el último momento que está, ese día que está, lo bonito que es pasar toda la noche y tenerle al lado y comentar las cosas de su vida. Eso es muy bonito y es una pena que se haya perdido eso. Se está recuperando. ¿Lo habéis entendido? Está comentando que cuando murió su padre hace 65 años, murió en casa, él le estuvo acompañando, vinieron sus hermanas y todo fue muy natural, incluido el dolor, ¿no? Y dice, lástima que se esté perdiendo. Yo puedo deciros que en mi experiencia, por un lado, digo, madre mía, aún seguimos diciendo que la muerte es tabú. Cuando ya lo decía pues en el 92, ¿no? Ya podía decir la misma frase. Pero hace 10 años esta sala no se hubiera llenado como se ha llenado ahora. A pesar de que la muerte sigue siendo tabú y de que este sistema socioeconómico nos va apretando más, creo que cuanto más aprieta, más aparece la necesidad de recuperar esa humanidad. Entonces, si yo he podido dejar mi trabajo oficial, es porque tengo mucha más demanda de conferencias y de talleres que no la tenía hace 3 años o 4, que siempre he podido combinar las dos cosas. Entonces, algo también está pasando, algo en el sentido positivo de madurar y de evolucionar la sociedad, porque hay más, o a lo mejor también vamos a creer que es eso, pero también vamos a saber que hay muchas más personas que mueren de cáncer y muchos más niños y niñas que mueren de cáncer que no hace 5 años. Entonces, a veces llegamos a las reflexiones o a esta nueva o una diferente manera de pensar y de percibir las cosas por necesidad. Entonces, si yo soy docente y tengo una criatura en clase que tiene cáncer y no sé cómo hacerlo, aunque os recuerdo, todos y todas sabemos cómo hacerlo, si nos quitamos eso de la cabeza, sencillamente vamos al corazón y a las tripas y desde ahí sabemos hacerlo, siempre, y más con los niños y con las niñas. Entonces, por un lado, yo creo que sí, que ha habido una destabuización,
ha habido una madurez, un incremento de madurez de la sociedad, pero por otro lado pienso que esto también viene porque hay más personas que mueren de cáncer y sobre todo hay muchos niños que mueren de cáncer, ¿eh? O que pasan por un cáncer. Es que puede ser que el niño tenga el cáncer o la niña y se recupere y vuelva a la escuela. Entonces, ¿cómo se hace desde la escuela? Esas son las demandas que yo últimamente tengo, que por un lado me llama la atención que llamen a alguien para resolver eso, pero por otro está muy bien que llamen para resolver eso. ¿Entendemos? ¿Me explico? Entonces, yo creo que cuando alguien se acerca a otra persona con una enfermedad o que está en duelo, tiene que saber de qué lleva en su mochila. Solo qué lleva en la mochila. No importa que los ingredientes que hayan en esa mochila sean los que toca tener, pero sí saberlo. Si yo tengo miedo a la muerte, si me fastidia un montón ir a verle, si tengo que saberlo, porque si no, me saldrá el muñequito después de la mochila cuando yo no lo espere y tendré alguna reacción emocional que me sorprenderá hasta a mí misma. ¿Por qué? Porque nuestra relación con las pérdidas, con el amor y con la muerte nos viene de la infancia. Y eso está en nuestro inconsciente y está en nosotros. Y podemos tener una apariencia tal, pero en un momento, claro, cuando todo va bien, todos somos estupendos. Cuando las cosas van mal, ahí es cuando sale el nivel de humanidad que tenemos. No cuando todo va bien, ahí lo sabemos hacer todos estupendo. Pero cuando empieza a ver que sí es, y a veces vienen en paquetes de años, ¿no? Dice, bueno, llevo una racha, eso no lo sé, si tenéis la experiencia, pero a veces se nos acumulan las muertes y las enfermedades en un periodo de tiempo, ¿no? Ahí hay que acordarse del cuento este de esto también pasará, ¿eh? Porque a veces cuando estamos bien, viviendo felicidad, decimos, ay, que dure siempre. No, que eso también va a pasar. Lo bueno pasa, lo malo pasa, todo pasa. Esa es la ventaja, ¿no? Para lo malo. Pero todo pasa. Entonces, saber un poquito sobre mí misma con las pérdidas, ¿no? Cómo viví las muertes familiares, se me tuvo en cuenta, no se me tuvo en cuenta. Para poder cuidar y respetar a otra persona, yo tengo que también cuidarme y respetarme. Si no, no sé lo que es ese concepto. Es que es muy fácil cuidar a otros, como cuido a lo que está afuera. Pero cuidarnos es respetar nuestras horas de sueño, nuestros gustos, nuestras necesidades, no hacer lo que no queramos hacer, que luego pasamos factura. Eso es cuidarse y respetarse, por lo que decíamos del cuidado del cuidador. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y que hagamos las cosas desde una generosidad genuina, no desde una generosidad social, porque toca, o porque como todos creen que soy muy bueno, pero me repatea tener que ir ahora al hospital a ver a esta persona. No vayas, ves cuando lo sientas, porque las ondas que vas a emitir van a ser cómo estás tú, y por mucha cara bonita que pongas y sonrisa, vas a transmitir lo que eres, Entonces, si somos honestos, ¿qué agradeceríais más? ¿Que vinieran por obligación o que vinieran cuando realmente lo sintieran? Pues eso es lo que piensan todos. Entonces, cuando dudemos, nos preguntamos a nosotras mismas, ¿no? A mí me gustaría que viniera alguien obligado, no, por Dios, prefiero que no vengan, ¿no? O que vengan solo cuando lo sientan. Y si no hay nada que decir, no hay nada que decir, compartimos miradas, compartimos lo que sea. Vale. ¿Esta película la habéis visto, Bajo la misma estrella? Porque si no, os la voy a fastidiar si la pongo. Bueno, la fastidio un poquito. Aquí hay 3 escenas. ¿Podemos apagar aquí ahora también, en estas escenas? Vale. En general, los rituales son muy importantes para todas las personas, porque cierran una etapa y abren otra. Pero los niños que están más en contacto con la naturaleza, con el universo que se expande y con la vida, es mucho más importante para ellos hacer un ritual de despedida. Un ritual de despedida, un ritual de inicio. Cuando yo digo de despedida no me estoy refiriendo a una persona que se haya muerto.
Si nos vamos de una casa y nos cambiamos de casa o de ciudad, o hay un cambio de escuela, o hay un cambio de situación familiar, cerramos con un ritual y abrimos con un ritual. Y esta etapa, como los niños viven en el presente y en el aquí y ahora, ya está. Esta etapa se acabó, como se acaba todo en esta vida. Entonces, y eso, cuanto antes, o sea, los niños lo saben. Somos nosotros que negamos esos cambios y que todo se acaba, ¿eh? Pues educarlos en la impermanencia, paradójicamente, les va a hacer más fuertes emocionalmente. Porque entonces un cambio, una muerte, no les va a venir de ¡ay! No, si ya contábamos con esto, ya contábamos con que en cualquier momento la vida nos puede cambiar. Por tanto, vivamos y disfrutemos juntos porque no sabemos qué puede pasar. Aunque socialmente cuando se dice esto, dices, uy, voy a vivir yo con la angustia de que a lo mejor me muero mañana. ¿Me veis angustiada? Porque no es así, no es así, ¿eh? Cuanto más en el presente estás, cuanto más hagamos como los niños y las niñas, menos preocupaciones vamos a tener. Solo eso. Menos energía le vamos a poner aquí y vamos a distribuirla más por todo el cuerpo. Paseando, yendo al monte, quedando con los amigos, bailando, lo que sea. Pero bajando aquí, porque aquí es donde nos da el 70% de los problemas. Entonces, esta escena a mí me gusta mucho porque es un ritual. La chica tiene cáncer, el chico que está sentado también, y él es un amigo que por un problema de no sé qué se queda ciego. Y entonces ella le dice a él que le quiere hacer, creo que se llama panegírico, que es lo que decimos cuando las personas en un funeral, ¿no? Qué bueno era, os acordáis de cuando esto, lo otro. Pues ella le propone, ¿por qué tenemos que hacerlo cuando te mueras? Yo quiero decírtelo cuando estás vivo, ¿no? Y que me escuches. Eso tienen los adolescentes. El quebrar las normas para hacer algo diferente, ¿eh? Entonces, vamos a verlo. No sé si se escuchará muy bien. Precioso. Hola. Hola. Llegas tarde. ¿Qué tal? Estás deslumbrante, Hazel Grace. Lo sé. ¿A que sí? ¿Qué pasa, chicos? Díselo, Gus. Quería asistir a mi propio funeral. O sea, espero poder asistir como fantasma, pero... pero por si eso no es posible, decidí organizar este prefuneral. ¿Listo? Augustus Waters era un capullo con mucha rabia, pero le perdonamos. No por su aspecto de superhumano, ni porque llegara a los 19 cuando debería haber cumplido más. 18 años, tío. Estoy dando por sentado que te queda más tiempo, capullo insensible. Y no me interrumpas, se supone que estás muerto. Pero cuando los científicos del futuro vengan a mi casa con ojos de robot y me digan si quiero probarlos, mandaré a esos científicos a tomar por culo. Porque yo no quiero ver un mundo sin ti, Gus. No quiero un mundo sin Augustus Waters. Y luego seguramente me pondré los ojos de robot, porque joder, son ojos de robot. Molarán. Y no sé. Esto es muy duro. Ven con Dios. Sí. Hazel, ¿me ayudas a bajar? Un poquito a la derecha. Eso es. Dame la vuelta. Siéntate. Ya está. Te toca a ti, Hazel Grace.
Mi nombre es Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters fue el fugaz gran amor de mi vida. La nuestra es una historia de amor épica y seguramente no voy a ser capaz de decir más de una frase sin hundirme en un mar de lágrimas. Como toda historia de amor real, la nuestra morirá con nosotros, como debe ser. Esperaba que fuera él quien me hiciera un panegírico a mí, porque nadie lo habría hecho mejor. No hablaré de nuestra historia de amor porque no puedo, así que, en su lugar, hablaré de matemáticas. No soy matemática, pero sí sé esto. Hay infinitos números entre el 0 y el 1. El 0,1, 0,12, 0,112 y una infinita colección de otros. Y por supuesto también hay una serie infinita de números entre el 0 y el 2 y entre el 0 y 1 millón. Algunos infinitos son simplemente más grandes que otros. Nos lo enseñó un escritor que nos gustaba. Y yo quiero más números de los que podré obtener. Y Dios, quiero más días para Augustus Waters de los que obtuvo. Pero vos, amor mío, no sabes cómo te agradezco nuestro pequeño infinito. Espera. He estado una eternidad. En esos días contamos. Y por eso te estoy eternamente agradecida. Te quiero muchísimo. Te quiero. Me has dado la eternidad en esos días contados, por si no se entendía muy bien. Yo busco las escenas con esmero, pero a veces no hay manera de conseguirlas mejor. Pues, ¿qué os parece? Mucho más bello que la persona se muera habiendo escuchado eso, ¿no? Bien. Y luego, yo creo que la antropología de la muerte es una manera muy, muy buena de introducir, si lo queremos introducir en las escuelas o en los institutos, porque en realidad solo es en una parte muy pequeña del mundo donde la muerte es tabú. Porque ni en toda África, ni en toda Asia, ni en toda Sudamérica, pues si hay alguien de allí, me equivoco, que me lo diga, la muerte se vive de otra manera. Y si se vive como tabú es porque la cultura occidental está invadiéndolo todo, ¿no? De alguna manera, en la manera de pensar y de vivir. Pero hay un libro muy bonito que se llama De aquí a la eternidad, que acaba de salir, bueno, hace un año o así, que va de 5 ejemplos, ¿no? de cómo se toman la muerte en otras culturas. Y solo nosotros lo tenemos así con esta visión tan trágica y tan dramática, ¿eh? Entonces, conviene que nuestros niños y nuestras niñas sepan que en otros lugares del mundo se vive de otra manera y que, por tanto, esta no es la única manera de vivir una muerte. Y bueno, pues estos son los cómo se hace en Nueva Orleans, que sabéis que son famosos los funerales por la calle.
final lo logró. Mi abuelo le hizo un ataúd como este. Bueno, esto veis que están de luto y es normal salir con la banda de jazz por Nueva Orleans cuando muere alguien. Y este, no sé si os acordáis, es un anuncio de Aquarius. ¿Alguien lo recuerda? Lo pongo un poquito. Él siempre decía que tenemos que luchar para alcanzar nuestros sueños hasta el último día. Después recibió más encargos. Recuerdo a un vecino que soñaba con conducir un descapotable y sentir el viento en su cara. Se lo hicimos. El artista del pueblo nos pidió un ataúd proyector para poder estrenar algún día su película. Y ese día llegó. Hoy enterramos al tío John. Nos encargó un chili. No sé por qué. La vida es extraña y maravillosa. Y cada uno sueña lo que le da la gana. Ser humano es extraordinario. Vale. Los publicistas de Coca-Cola están siempre al día, porque ellos han sido siempre, Aquarius es de Coca-Cola también. Y hubo un anuncio que iban saliendo, había el ataúd, iban saliendo de las casas y se iban uniendo ahí al funeral, y dice, esto a lo mejor hace 10 años, dice, ¿quién asistirá a tu funeral? En pequeñito. Y dice, dependerá de cómo hayas vivido. Eso, Coca-Cola. Que sabe dónde dar. Si escucha, los de BMW también. Los de BMW, sí, no estoy haciendo propaganda, pero es que a veces pues yo me pongo la tele pues un poquito para cenar, ¿vale? Y a lo mejor cuando estoy haciendo la cena y de repente escucho cosas como muy espirituales, ¿no? Como digo, ¿qué es esto? Y me voy y acaba en un anuncio de BMW o en un anuncio de Coca-Cola. Que quiere decir que los publicistas están como muy atentos a qué es lo que se está viviendo en este momento, qué es lo que está llamando la atención a las personas y lo recuperan para su objetivo, ¿no? Bien. Bueno, y aquí os he puesto algunos cómo se normaliza la muerte en las escuelas, ¿no? Para que veáis que esto es una cosa muy fácil. Entonces ahí estoy yo con la hija de Edurne, con Violeta, que hicimos, y esos son hicimos unos talleres que le llamábamos el recuerdo agradecido. Entonces yo les contaba mi cuento, pero no les enseñaba el cuento, solo lo contaba. El objeto cuento no estaba, no existía. Entonces yo le decía, pues yo llevo años que he escrito este cuento, que mis amigas me dicen que es muy bonito y que no tengo nadie que me lo ilustre. Digo, he pensado con los niños, digo, ¿vosotros me ayudaríais a que este cuento tenga ilustración? Pues claro, hombre, eso está hecho, ¿no? Y entonces se ponían y eso surgió así. Yo les contaba el cuento y ellos iban haciendo algún dibujo del cuento, de un momento del cuento. Y entonces cuando los juntábamos, las ilustraciones, pues salía mi cuento, pero enriquecido, ¿no? Por ejemplo, había uno que empieza el cuento diciendo, hace días que no veo al abuelo en su mecedora, ¿no? Y uno hizo una hamaca. Pues el cuento salió enriquecido porque hace días que no veo al abuelo en su mecedora o en su hamaca. Y así íbamos haciendo un nuevo cuento con la base del antiguo, pero enriquecido por sus dibujos. Y luego se los ponemos en un PDF y se lo enviamos, ¿no? Y tienen como su propio cuento, porque cada taller son unos niños diferentes y hacen unos dibujos diferentes. Esto del Talleres en las Funerarias en Alemania me llegó hace 2 días. Y yo flipé también, ¿eh? Dice, esto hace años que se hace.
Me lo envió una persona que está haciendo el curso online. Dice, yo es que me he educado en Suiza. Y entonces cuando fui a visitar Alemania, las funerarias y tal, los nenes pintaban los ataúdes de madera, ¿no? Para eso es normalizar la muerte. Y contando cuentos, pues he puesto el mío por no hacer ahí una bibliografía. Contando cuentos o, como veis, viendo películas. Vale. Entonces, vamos ahora un poquito a la experiencia del duelo, ¿vale? ¿De qué va a depender? Pues va a depender, por un lado, de cómo lo esté viviendo la familia, del grado de participación que ha tenido el niño o la niña en el proceso, si ha sido una enfermedad, de cómo y quién se lo han comunicado, de cómo se le han respondido o no a sus preguntas, del cariño físico, mental y emocional que se le esté brindando y del grado de normalización de la muerte que haya en su familia, ¿eh? Yo estoy aquí ahora porque en mi familia el grado de normalización de la muerte era alto. Alto de que mi madre hablaba con mi tía muerta y le decía, Lola, vete, que este no es tu sitio. Y los niños ahí aterrados, ¿no?, en la habitación. Y ya cuando fui mayor y me dediqué a esto, le dije, mamá, ¿tú veías a la tía? ¿De verdad veías a la tía? Y mi madre, Antonio, ¿veíamos a la tía Lola o no la veíamos? Pues... Y luego otra cosa que me di cuenta, fui consciente hace muy poco, que es que cada vez que nos íbamos de casa para salir los fines de semana o así, siempre decía, dejarlo todo bien por si nos pasa algo. Y tú eres niño y dejas las cosas así, no te das cuenta, pero claro, si has oído 1.000.000 de veces, por si nos pasa algo, pues algo se tiene que quedar, ¿no? Pues ella lo tenía así. Mi abuela también me hablaba de la muerte de una manera muy natural, muy normal, entonces, bueno, pues... Por eso yo creo que la tengo normalizada, a lo mejor no, pero... y luego, digamos que como los niños y las niñas tienen como dos espacios, ¿no?, donde pasan su tiempo, que es la casa y el colegio o el instituto, y son adolescentes. Entonces, nunca demos nada por supuesto, ¿eh? Nunca, nada. O sea, a lo mejor pensamos, no, este niño como su madre ya le habla así de normal, igual no demos nunca nada por supuesto. Siempre contrastemos lo que pensamos con la personita que tenemos enfrente. Siempre actuando de manera coordinada, ¿eh? Videguin tiene un protocolo de actuación y está en la web, ¿no? Entonces, siempre coordinado. Decidir quién lo comunica o quién lo hace, pero que la mano derecha, la mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha. Siempre ante cualquier decisión, aunque lo tengamos clarísimo que eso es lo mejor para todo el mundo, dudad de vosotros mismos y preguntarlo al niño o a la niña. Y entonces es cuando escuchamos. Más allá de lo que nosotros pensemos, porque eso no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por la otra persona, y nuestras creencias y lo que pensemos se queda aquí sentadito, ¿eh? Si nos sirve lo sacamos, y si no nos sirve porque va en contra de lo que está diciendo el protagonista de la situación, pues ahí se queda. No es momento de decir, pues tú tienes razón, yo tengo razón, no. En esos momentos el que está sufriendo la pérdida es el que manda, por decirlo así, rápido. ¿Vale? Teniendo en cuenta a todos siempre, porque, por ejemplo, el otro día vino una madre, me pongo aquí porque estas luces son como muy fuertes, y vino una madre y su marido, y se les acababa de morir su hija de 13 años, pues de un ataque al corazón. No, se llama de otra manera, pero... algo así, no sé qué, fulminante se llama. No era muerte súbita, porque la niña ya tenía 13 años, era no sé qué, tiene que ver con el corazón, fulminante, es decir, como un virus que te entra y ¡fua!, ¿no? Entonces, la situación era que el padre estaba sentado a este lado y la madre aquí, estamos en la terraza de casa, ¿eh? Y en un momento dado ella dice... No, porque a la que más le duele todo esto es a mí, ¿eh? Entonces, eso es una reacción social. Porque socialmente parece que cuando se muere un hijo o una hija,
a la que más le afecta es a la madre. Incorrecto. Porque el padre sufre, no lo ha parido, ¿vale? Pero es su padre, ¿eh? Entonces parece que establecemos roles en el que el padre sustenta a la madre, que es la que tiene el mayor dolor. Cuando un niño muere es una bomba en la familia, una bomba. Eso quiere decir que salpica a toda la familia. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de los primitos, de los abuelitos, de los tíos, de los vecinos, y ha salpicado a todo el mundo, ¿vale? Hay que atender a padre y madre en lo primero, pero después hay duelos invisibles que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y hay que valorar, hay que... una palabra que no me sale ahora, pero autorizar el duelo, ¿eh? Autorizar el duelo de todas las personas que de alguna manera han tenido contacto con ese niño o con esa niña, porque seguro que les ha tocado, ¿eh? Lo que pasa es que pues, hay un silencio porque el respeto por el dolor de la madre, sobre todo, y en segundo lugar el padre o los hermanitos, ¿eh? Pero ampliamos la mirada a todos y a todas. Vale, y evidentemente si hay el grado de normalización de la muerte que hay en la familia, pero también en la escuela. Quiero decir, si el niño o la niña ya han experimentado que pueden hablar de la muerte cuando sucede o cuando están investigando como filósofos y no pasa nada, y hay cómplices y se puede hablar, pues cuando suceda algo de verdad, el niño o la niña sentirán que ese es un lugar seguro para poder hablar de sus sentimientos. Porque las cosas no se construyen en el momento que pasan, ¿eh? Vienen de antes. O sea, un adolescente no es un adolescente X o Y porque ¡ay! De repente se ha hecho así. No. ¿Eh? Eso viene de antes, de todos los pasos que dimos desde que lo engendramos. ¿Eh? Y en la adolescencia es cuando salen algunos resultados. Pero luego cuando tienen 20 y pico años es cuando salen los verdaderos, porque la adolescencia es esa época en la que tienen que romper con muchas cosas, el grupo es primero que la familia, etcétera, pero confiad, porque si habéis vivido y habéis sido ejemplo de unos valores, pues de los valores, ¿no? que nos unen, luego sale, a los 20 y pico sale, ¿eh? Vale, y esto lo hemos comentado, cómo se vive la muerte en las diferentes épocas y en los diferentes contextos, ¿eh? Porque ver que este contexto históricamente también nos dice que antes no fue así. Y si antes no fue así y en otros lugares no es así, quiere decir que no es algo inherente al ser humano. Le pertenece a lo que no nos une, que es la cultura. Pues pongámoslo en el nivel que toca. Entonces vamos a ir concluyendo, ¿vale? Esto ya son como... La mejor forma de proceder con un niño, una niña, es respetándolo en profundidad, hablándoles cuidadosamente las dificultades de la vida, haciéndoles participar en el proceso, admitiendo que los adultos no tenemos respuesta para todo, ni lo están esperando, no aislándole de las penas, escuchándole, estando disponible. Lo de la culpa es importante también, porque los niños también viven una realidad mágica en la que pueden sentirse con superpoderes, y si murió el hijo de un amigo, le dio un ataque de asma y habían discutido, ¿eh? Entonces, en este caso era el padre que se sentía culpable, pero hay muchas veces, y son adolescentes, que lo que hacemos es, vete a la mierda, a ver si te mueres, va y te mueres. ¿Eh? Entonces, cuidadito con lo que decimos. Yo desde que trabajo en esto, como que es casi siempre, cuando mis hijos han sido adolescentes, hayamos discutido o no hayamos discutido, el beso se lo llevan. Porque yo no quiero que, como cuando empiezo a escuchar estas cosas, ¿vale?, que son más de las que nos pensamos, pues yo, vale, sea como sea, pero te quiero, ¿eh? Y el beso se lo llevan, por si acaso. Permitiendo la expresión de sus sentimientos, no evitando la palabra muerte, ¿eh? Porque la muerte es la muerte y las otras cosas son
evasivas, ¿no? O fiascos. Sabiendo que los niños tienen la capacidad de afrontar situaciones reales, o sea, valorándoles, y siempre estar formándonos, ¿no? Nosotros como personas, para poder ofrecer un ser humano digno de ser imitado, ¿no? De ser un buen modelo. Sin interrogar, sin juzgar, sin evadirse. Todos esos son dibujos que han hecho los niños en algún taller o en alguna sesión. Sin interpretar, sin imponer, sin descalificar, sin generalizar, sin mentir y básicamente animándoles a indagar. Vamos a explorar juntos, respetando sus elaboraciones y su evolución, porque aunque yo, por ejemplo, conté el cuento y les digo, ¿y dónde está el abuelo? Y muchos niños dicen lo que decía Bego en el artículo que ha salido en el Diario Vasco, porque se lo contaba a ella, ¿no? Muchos niños dicen, y los tengo por ahí los dibujos, mañana en el taller los enseñaremos, pero ves que ¿dónde está el abuelo? Pescando. Y sabe que se ha muerto. ¿Qué es eso de estar pescando cuando está muerto, no? Que no entra en nuestra cabeza de adultos. Pues vete a saber en qué imaginario suyo, pues sí que es posible que un abuelo que se ha muerto está pescando. No sabemos, o yo no sé. Acompañándoles a cerrar el círculo afectivo que la muerte abrió, porque eso es lo que sienten los niños. Si los niños viven en un entorno seguro y muere alguien de la familia, lo que sienten es que ese espacio se ha abierto. Y si se ha abierto, quiere decir que por ahí puede entrar otra vez la muerte. Y nosotros no podemos mentirles y decirles que no, que aquí no se va a morir nadie más. No digáis eso, nunca, porque no lo sabemos. Pero sí podemos darle volver a cerrar ese círculo con amor y seguridad para que pase lo que pase, él pueda hacerle frente. Pues estas son algunas formulaciones útiles, que lo que está indicando es yo te acompaño en este momento. Y por contraste, vemos algunas formulaciones egoístas. Tú eso no lo pienses, todo irá bien. Eso de todo irá bien, a eso se lo toman fatal. Porque es que no ha ido bien. ¿Por qué me dijiste que todo iría bien? Si sabías que no iría bien, ¿por qué me dices todo irá bien? ¿No? ¿Cómo sentiríais vosotros que viendo la situación como está, te dicen, pues todo irá bien, pero me estás tomando como tonto o qué? Entonces se sienten como tontos cuando les decimos todo irá bien, cuando todo va a ir fatalísimo. No te preocupes, no llores, no te enfades, ¿vale? Todo esto, ¿qué son? Formulaciones egoístas, las que nos dejan a nosotros tranquilas, ¿vale? Pero no es que no solo no estén haciendo bien al niño o a la niña, ¿no? Es que están empeorando la situación. Entonces, si no sabemos qué decir, no digáis nada, que ya os vendrá algo. Pero cuando lo primero que nos vienen situaciones de esas son las formulaciones sociales, las frases estándar. Dejar un minuto más, que esas se vayan y que aparezcan las vuestras propias. Principios generales de actuación con los niños: transparencia y claridad, expresión y escucha, fluidez, objetividad, generosidad, naturalidad. Y aquí que está en blanco y que no se ve muy bien, dice: lo que sentimos hace tanto ruido que los niños y las niñas no pueden escuchar lo que decimos. Pero ahora que lo veo, en realidad la frase es lo que somos. Lo que somos hace tanto ruido que los niños y las niñas no pueden escuchar lo que decimos. Y lo dice Miguel Ángel Santos Guerra, que es un pedagogo de la Universidad de Málaga. Y pues es un poco la conclusión de lo que hemos ido hablando. Lo que está en blanco dice: empezar por uno mismo, una misma. Ese es el desafío al que nos están invitando cada día y en cada momento, en cada dificultad, especialmente en los momentos significativos de la vida. Y lo que os decía antes, cuidemos nuestros pensamientos, porque nosotros no podemos cambiar nuestros sentimientos,
pero sí podemos cambiar los pensamientos, tener un autocontrol y una autogestión. Porque si ahora estáis aquí tranquilitos escuchando esto y tal, pero si ahora viene alguien y te mete un pensamiento de un tipo, eso va a cambiar tu sentimiento. Entonces, ¿cómo cambio el sentimiento? Por el pensamiento. Si gestiono bien el pensamiento, si observo a los niños, los imito y estoy en el aquí y ahora, pues voy a estar más ratos tranquila y feliz. Y por tanto los pensamientos influyen aquí influyen lo que hacemos y de ahí nuestros actos y nuestra manera de hacer. Y lo que decíamos antes también, lo que van a percibir es cuán de afinado está este instrumento que somos. Así que si queremos realmente ser buenos cómplices de los niños y las niñas, no hay que ir a ellos, hay que ir aquí, que es realmente el único lugar donde podemos hacer modificaciones. Porque seguro que ya habéis intentado cambiar a alguien como yo. Y esto es como darse contra la pared, ¿verdad? Pero esto sí que es factible cambiarlo, lo que queramos, cuanto queramos, si nos ponemos a ello. Bueno, y vamos a acabar con un poquito de alegría. Y ahí, bueno, ahora somos homo tecnológicos, ¿verdad? Pero también somos homo amans. Humberto Maturana es un autor chileno muy recomendable y George Steiner también. Entonces, para defender esto de vivir con conciencia de mortalidad, nos hace valorar lo que tenemos y cuidarnos, nos prepara para la muerte, amplía el concepto de amor, nos humaniza, da sentido al compromiso y responsabilidad social, reconoce un determinado valor a lo material, impulsa a expresar nuestros sentimientos y a tenerlos al día y no guardarnos un te quiero o un perdona o un lo siento, porque no nos morimos con nuestro orgullo ni nuestra soberbia. No, nos impiden vivir, ¿no? Y luego esta frase de Einstein, que como es tan reconocido como científico, pues yo le rescato todas las cosas que no sean científicas, ¿no? Porque entonces les damos más valor. La experiencia más bella y profunda que puede tener el hombre es el sentido de lo misterioso. Percibir que tras lo que podemos experimentar se oculta algo inalcanzable a nuestros sentidos, algo cuya belleza y sublimidad se alcanza solo indirectamente y a modo de pálido reflejo. Eso es trascendencia. Y los niños tienen trascendencia. Yo no conozco ningún niño que no crea en el más allá. Ellos no pueden concebir que esto se acaba aquí, con nuestro cuerpo enterrado y aquí se ha acabado todo. De las creencias hablamos si nos lo preguntan. Pero hay que saber que cuando hablamos con un niño, tener una postura muy escéptica, muy poco trascendental, no le va a ayudar. En concreto, conozco un niño que estaba siempre con miedo porque sus padres afirmaban y afirmaban y afirmaban que no había nada más después de la muerte. Nadie puede afirmar nada, ni creer en el cielo, ni en la reencarnación, ni en que no sucede nada. Nadie puede afirmar nada. Y todo depende de nuestras creencias, respetables mientras yo no intente convencer a nadie de ellas. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías. Yo tengo las que me consuelan y me ayudan a sobrellevar las muertes de mis seres queridos. Y cada uno que tenga las que le dé la gana. Por tanto, nunca a un niño se le puede decir, cuando el niño pregunta dónde está el abuelo, no está preguntándote en qué lugar geográfico con latitud y longitud está el abuelo. No te está preguntando eso. Solo está haciendo esto. ¿Dónde estará el abuelo? Y nos vamos y decimos, pues en el cielo. Pues ¿qué dices? En el cielo según la religión católica. Eso sí se puede decir. Pero tú no puedes afirmar todas esas paparatas además con el objetivo de consolar al niño. ¿Veis cómo nos complicamos nosotros solos ahí? Si el niño dice, pues di, eso digo yo, ¿dónde estará? Eso es una respuesta, ¿vale? Pero eso, cuando hay muchas versiones que hay la versión esta de que está en una estrella. Dice, no, yo no le digo en el cielo, yo le digo que es una estrella. ¿Y qué? Lo misma tontería, perdón.
mientras lo afirméis como verdad. Yo digo que es tontería porque es un acto inconsciente por nuestra parte darle una respuesta al niño que pertenece al mundo de las creencias como si fuera una respuesta que pertenece al mundo de lo lógico, o racional, o que se puede comprobar, ¿eh? Entonces, distingamos las cosas y, sobre todo, lo que ponía en el artículo, otra vez, cuando el niño dice dónde estará, ¿y tú qué crees? Abre una conversación, lánzale el testigo. Cuando no sepáis qué decir ni qué hacer, devolverle la pregunta. Ya está. ¿Sí? O no le digas nada y dices, no lo sé, porque no lo sabes. Y el niño no te está preguntando dónde lo sientes, te está diciendo, ¿dónde está el abuelo? Pues ni idea, cariño. ¿Tú qué crees? Y ahí empieza una relación para toda la vida. Porque estamos reconociendo que no lo sabemos todo, estamos reconociendo nuestro querer también saber, investigamos juntos, ¿eh? Y no estamos afirmando nada que no se puede afirmar. Lo que pertenece al mundo de las creencias es del mundo de las creencias. Es muy difícil, es mucho más difícil de lo que pensamos hacer esto. Esto implica un respeto máximo por la otra persona. Porque lo que queremos, desde esa aparente buena intención, es, ay, pues, ¿cómo decirle? Yo lo siento en mi corazón, pues ya le estás dando pistas cuando decimos eso, ¿eh? Entonces, pues bien, pero no, es como que le estamos poniendo un ejemplo. Queremos consolarle, ¿no? Pero el niño se consuela de otras maneras. Entonces, si él quiere sentirlo en su corazón, que lo deduzca él. Soy un poco radical, pero porque... Y ya está. No, no te lo va a preguntar. Normalmente no te lo preguntan, no le interesa. Normalmente. Yo no he tenido ningún caso que diga, ¿y tú dónde lo sientes? No he tenido ninguno. Ese sería como el siguiente paso a lo que la cultura nos está diciendo, ¿no? La cultura lo que nos está diciendo es, dile un lugar, ¿no? Entonces decimos, pues el cielo, ¿vale? Pero esto es lo que yo a veces digo, no le cojáis cosas prestadas a los católicos practicantes, ¿vale? O sea, ¿tú qué pasa? Que cuando te conviene está el cielo, ¿verdad? Y cuando tú vas a misa todos los domingos, o sea, si no es tu creencia, encima le estás vendiendo una creencia de otros para ver cómo tapamos el agujero. No hay ningún agujero que tapar. Entonces, yo te lo agradezco que digas esto, porque entonces a mí me sirve para seguirlo, porque además es verdad que eso es una reacción bastante habitual, ¿no? No, al sentimiento, ¿vale? A la profundidad, pero no sabemos si el niño quiere profundidad o no lo... Entonces, un paso más es decir, no sé, cariño, ¿tú qué crees? ¿Vale? Y ya está, y ya está. Cuesta mucho quitarnos de en medio, como adultos, ¿no? Como que yo tengo las respuestas, cuesta mucho, yo me incluyo. O sea, yo doy estas conferencias porque me las tengo que decir a mí misma. Los enseñamos lo que necesitamos aprender normalmente. Entonces, así que muchas gracias, porque me lo digo, ¿eh? Como somos duros. Bien, pues ya estamos acabando. Y ya está. Observemos silenciosamente a los niños. Estos son dos amigas mías. Pues nos quedamos con esto, ¿no? Coleccionamos buenos momentos. Y ya está, ya. Pues si queréis que comentemos algo o... Cualquiera, ¿no? Sí, si tenéis hay tiempo para un par de preguntas. Hola. Yo trabajo en una escuela y este viernes es el el Día de los Muertos. Y estaba pensando, a ver, para hacer algo en la escuela, también se junta con todo el rollo del Halloween, que ahora está subiendo un montón lo de la fiesta de Halloween y... Bueno, a ver qué ideas me das para
hacer en la escuela. ¿Qué te voy a contestar? Bueno, ¿Tú crees que te voy a dar ideas? Sobre todo que tengo un poco lío con lo del Halloween. Esa es mi duda. No sé cómo integrar las dos cosas. Sí, hay a veces que vienen corrientes como muy fuertes que no podemos ni pararlas, ¿no? Halloween es una manera de normalizar la muerte. Yo, vamos, me he tenido que contener los bolsillos porque he visto tantas cositas que hubiera comprado para los talleres y los cursos, que si calaveritas, que si telas de no sé qué. O sea, la muerte está presente, mucho más presente que antes de Halloween. ¿Qué ha hecho Halloween en nuestra fiesta de los muertos? Hacerla alegre y divertida. Pero lo está normalizando. Entonces, y además es como imparable. Entonces, si es imparable, la acogemos y la aprovechamos, ¿no? Entonces, vale, está la calabaza, también están las calabazas, pero también están muchas imágenes de muerte que nos las están poniendo ahí delante y podemos aprovechar para normalizarlo, ¿no? Entonces, si viene con fuerza, súbete y con los niños. Y luego pues los tíos son muy pequeñitos. Yo siempre soy partidaria de pedirles, ¿qué queréis que organicemos? Es vuestra escuela y nosotros somos los instrumentos que facilitamos las ideas que ellos nos dan, porque tienen mucho mejores ideas que nosotros. Claro, entonces yo creo que lo normaliza. Antes el Día de los Muertos para nosotros era como un día así de, bueno, ahora hay que recordar, ¿no? Pero ahora pues la muerte está ahí, la muerte está presente. Yo he llegado a eso después de también decir, los americanos, pero, pues los americanos, ¿no? Le dice, quiero hablar. Lo digo, si me permites, yo por ejemplo tengo Parkinson desde hace 20 años y el Parkinson no va a ganarme nunca la batalla, jamás. Y sé que cuando yo me muera, físicamente él morirá, seguro. Eso lo tengo claro. La muerte física es mi amiga, porque es cuando dejo de sufrir estas enfermedades. Y entonces él será libre. Entonces para mí la muerte es una transición a algo superior, algo mejor. No sé el qué, pero algo en el que yo esté ya feliz de decir, ahí te quedas, púdrete. Ahí se queda el envase, ¿no? Que hay que devolverlo. Gracias. Bueno, pues nada, iros a echaros en brazos de los que queréis.